Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros sobre Tartesos, que era el Guadalquivir. Amigos de América, esto es una cultura que emerge en España. No se sabe si hay muchísimas teorías porque es muy misteriosa. Se conocen relatos de historiadores griegos, Heródoto, etcétera, que hablan de Tartesos. Tartesos, Tarsis, aparece por muchos escritos por ahí, pero realmente en España pues hay gente que lo afirma, gente que lo niega, gente que dice que es, yo qué sé, influencia fenicia, que sí, tiene una gran influencia fenicia, influencia griega, etcétera. Pero hay una zona de España que es de que existió algo, llamémoslo como sea, entre el siglo XII y el siglo VI aproximadamente, o sea, entre 1100 y el 500 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Entonces de eso os voy a hablar. Se ha especulado con que si la Atlántida, que patatí, que patatá, pero el hecho porque sí que hay restos, o sea, tiene mucho que ver el Coto Doña Ana, toda esta zona, tiene diferentes fases. Se ha visto también, se ha investigado por los topónimos. Hay topónimos de Urgi, que significa, hay como tres fases de topónimos. Yo, como vengo de filología, lo tengo que contar. Urgi, que es ciudad, en la primera época, y en la tercera se habla de hipos. Hay muchas toponimias en Andalucía. ¿Qué puedo deciros yo de Urci? Pues que realmente cuando llega a su cenit es cuando desaparece, sí, desaparece de pronto. Nadie sabe cómo ni por qué. Y además de eso se habla de Argantonio, que era el señor de la plata, y justamente ahí desaparece, que viene a ser el siglo quinto. Pero hay que ver una cosa, ellos tenían muchísimos metales, muchos recursos, ellos, digamos, se contaminan de pueblos más avanzados, como son los griegos, como son los fenicios, sobre todo los fenicios, pero no sé lo que os iba a decir, pero en un momento determinado los fenicios son conquistados por los babilonios en el 550 y también los griegos son vencidos en esta misma época por etruscos y cartagineses, no sé, son vencidos. Y bueno, a partir de esta época realmente es Cartago la que manda en el Mediterráneo y bueno, aproximadamente entre el siglo VI aproximadamente como unos 400 años, porque en el 146 son los romanos los que vencen a los cartagineses. Ahí estuvo la balanza que no sabía dónde inclinarse, porque eran tanto Roma como Cartago, que ya he hablado de ellas, eran como dos potencias en expansión en el Mediterráneo, y entonces como llegó un momento que tuvieron fricciones en el estrecho de Messina con Sicilia, los mesenios, etcétera, no, los mamertinos, perdona, los mamertinos. Y bueno, Cartago está entre medio de toda esta coyuntura y claro, ellos tenían unos recursos que posiblemente, otra hipótesis, es que pudieron agotarse. Otra hipótesis es que Cartago los represaliara por ser los antiguos socios de, de los fenicios y griegos. En fin, no lo sabemos porque ahora mismo hay una investigación, se ha estado excavando y se sigue excavando en Turuñuelos, en Extremadura, y la especulación que hay es que hubo una inundación, una especie de cambio climático brutal, unas inundaciones tremendas, en una época que hubo un tsunami también, y es posible que, digamos, todo lo que era su economía, todo su soporte, se viniera abajo. No lo sabremos nunca. Mirad, hay argumentos para todos los gustos. De las teorías difusionistas que hablan en los años 70 que estuvieron de moda con Cavalli Sforza, etcétera, etcétera, hasta que los indoeuropeos bajaron y vinieron aquí, etcétera. Pero el hecho real es que los griegos conocían a la que creyeron la primera civilización de Occidente y realmente Tartesos seguramente es heredera, porque no hay nada por generación espontánea, es heredera del bronce final atlántico. Se desarrolla en el sur de la península ibérica, tiene como diferentes fases, está Cádiz, Huelva y Sevilla. Y en otra fase está el Algar de portugués y también lo que es la zona de Extremadura, porque no paran de encontrar cosas allí, porque van subiendo, no se sabe por qué, no se sabe, se supone que no es algo bélico, no se sabe si fue un desastre natural o fue una combinación de cosas que conquistaron a los fenicios, que eran sus socios, en fin,
puede que hubiera un poquito de todo. El hecho real es que desaparecen de la noche a la mañana. Bueno, en el siglo V antes de Cristo su contacto su contacto con fenicio y griego, lo que pasa es que introduce tecnología muchísimo más avanzada de la cera perdida, etcétera, porque hay un tesoro que se descubre en Sevilla en 1960 aproximadamente. Unos albañiles, no sé si estaban en el club de tiro, el club de tenis, no sé, un club, estaban haciendo reformas y se encontraron un tesoro de oro macizo que es una preciosidad, además perfectamente bien conservado. Los tesoros, como os he contado en otras ocasiones, son cuando hay una amenaza, se esconden y normalmente se piensa que el que lo ha escondido pues ha fenecido, ¿no? Lo esconden para que nadie se apropie de tesoro. Y son unas piezas, unos brazaletes, unos preciosísimo. Y entonces pasó de ser una hipótesis, de ser una narración de ciencia ficción, a decir, ay, pues mira, los tartesos sí que existieron. Obviamente tiene una influencia grandísima oriental, Fenicia, este tesoro, yo qué sé, pero los fenicios y los griegos introducen animales desconocidos y transforman el modo de vida de los pueblos ibéricos, que eran más de, ¿cómo diría yo?, de protociudades, de aldeitas, de chocitas con una habitación. Empiezan ya a hacer casas con más habitaciones, empiezan a ser aldeas pasan a ser protociudades, aunque ellos conocían la agricultura, la ganadería, empieza ya a haber especialidad en trabajo, artesanía, o sea, quiero decir que se sofistica al contacto, hablan una lengua propia, adquieren los tartesos el abecedario fenicio, etcétera. O sea, quiero decir que se sofistican bastante en contacto con culturas mucho más avanzadas. En el siglo IV antes de nuestra época, de nuestra era, el historiador griego Éforo de Cime escribe, dice, entre otros muchos lugares, desde un mercado muy próspero, la llamada Tarteso, ciudad ilustre regada por un río que lleva gran cantidad de estaño, oro y cobre de Céltica. O sea, habla de Tarteso. Heródoto va a hablar también de Tarteso. Por aquel entonces lo que pasa es que no queda rastro de la civilización, ya no existe a la que se refiere. Lo que pasa es que ha tenido un esplendor grande y Argantonio, el rey de Tartesos, ya ha desaparecido, el señor de la plata, que algunos identifican con la legendaria Atlántida de Platón. Pero la Atlántida de Platón, de haber ocurrido, fue más en el año 10.500 porque hubo un cambio en el eje de la Tierra y que eso provocó maremotos y desastres naturales. Siempre están sacando la Atlántida toque no toque, Atlantis, porque con Tera también han dicho que la Atlántida, que patatí, que patatá, la Atlántida, pero si Tera es de hace 5 minutos, la Atlántida de hace miles de años. Bueno, que dice, ¿sabes? Que se supone que es una narración de Platón, no sabemos más de la historia. Y bueno, pero los tartesos también se pensaban que era una narración filológica. Entonces, la misma época que ¿cómo se llamaba? El de Troya, el de Micenas. Bueno, pues en la misma época este sigue la línea de Platón porque se cree que Troya también es ficticia, entonces sigue la narración filológica y encuentra el tesoro. Y entonces otro alemán en España hace lo mismo, buscando la Atlántida, Tartesos, etcétera, más bien, y indaga en una zona a principios del siglo XX, en una zona que es las marismas del Guadalquivir, la Coto Doñana, muy grande, cada vez menos porque como se está quedando seco y lo que pasa es que encuentra al final una ciudad romana. Pero este señor, lo que pasa que lo que es en España sienta las bases de lo que va a ser esta disciplina que todavía estaba en ciernes, pero este señor aporta muchísimo. Schliemann es el de Troya, y este señor tiene un nombre alemán que no me acuerdo, y invierte tiempo y esfuerzo en buscar tartesos, en buscar tal, y bueno, aunque es fallido su empresa, siguiendo también las filologías, aunque es fallida su empresa, sin embargo, sienta las bases de lo que es la arqueología en España, y muchos otros van a venir detrás y van a seguir esta vía. Bueno, ¿qué puedo deciros? Hasta el siglo XX se consideraba que Tarteso era como un poco de science fiction, ciencia ficción, hasta que se descubre el tesoro del carambolo, del modo que suelen descubrirse otros muchos tesoros, que es por casualidad, en el transcurso de unas obras. El carambolo es la primera evidencia arqueológica de esta misteriosa civilización que tiene un guiño muy grande
a los, ¿cómo se llama?, fenicios, y toma el nombre del río Guadalquivir, que se llamaba Tartesos, luego con el tiempo se llamaba Betis, llamado antiguamente Tartesos, en cuya orilla se desarrolla esta cultura. Es, como os he dicho, que es heredera del bronce atlántico. Esta cultura nace al final del bronce y continúa en la Edad de Hierro. En suma, es una de las más importantes culturas autóctonas de la península ibérica, y a través de su comercio lo que pasa es que fenicios y griegos protagonizan un cambio radical en lo que es el modo de vida de nuestros ancestros, porque los sofisticaron, los contaminan, los sofistican. Los orígenes de Tartessos son absolutamente desconocidos. Mirad, aquí hay hipótesis de principio a fin, de fin a principio. Aquí estoy yo que me caigo como todos los días. Si esto sigue abierto a debate, y como la arqueología es una disciplina que se hace día a día, esperemos que tengamos más respuestas conforme pasa el tiempo, porque una de las cosas que se dicen, como os he contado, una de las hipótesis en Turuñuelo, la que que ha publicado un libro, la investigadora ha dicho que hubo muchas inundaciones y que se fueron hacia arriba, o sea, emigraron hacia arriba porque posiblemente tuvieron desastres naturales fuertes. Hubo un tsunami en el Golfo de Cádiz y toda esta zona, y posiblemente llegaron a la ruina, o quizás fue una combinación de cosas, de minas que se agotaron, de tsunami, yo qué sé, de que sus socios desaparecieron, etcétera, etcétera. Pero esto ha de considerarse una cultura plenamente autónoma, resultado de una interacción, de una transformación de una cultura previa a partir del contacto con otros pueblos más sofisticados, como se ha contado. Existe una evolución clara en el modo de vida, lo que son los habitantes del curso del Bajo Guadalquivir, antes y después del siglo IX antes de nuestra era, cuando empiezan a tener contacto con los fenicios y griegos, que se ubican en esa zona, en la costa sur de la península. Van buscando cambalachear, hacer intercambio, buscando recursos de oro, plata, estaño, bronce, etcétera. Bronce, cobre, etcétera. Con anterioridad a este contacto, lo que pasa es que las comunidades se pueden considerar preurbanas, protociudades. A todos los efectos son grupos que son pequeños, viven en poblados, yo qué sé, en aldeitas pequeñas de construcción modesta, y la economía es básica, agricultura, recolección, ganadería, pesca, y no existen artesanos, esa sería la palabra, no existen especialidades, ni una jerarquía social, están todavía felices, aunque sean pobres, pero las tierras en las que habitan es rica en metales, en recursos, incluyendo algunos que son codiciados por esta gente, por los fenicios griegos. Como los fenicios llegaron hasta Cornualles, que había, ¿cómo se llama?, estaño, que lo necesitan para la aleación, para hacer el bronce, como el oro y la plata. Bueno, la extracción y comercio de todos estos recursos, lo que pasa es que provoca una transformación en estas sociedades. Los tartesos los convierte en una cultura urbana. De ahí, por eso, a partir de cuando la edad de los metales, a partir de calcolítico va hacia abajo, neolítico, calcolítico, edad de bronce, etcétera, etcétera, hay un dinamismo muy grande, la gente viaja mucho, cambalachea mucho, cambia sus recursos por las cosas que necesita, y entonces lo que pasa es que, digamos, se internacionaliza la cultura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque también aquí en España lo que pasa es que se queman los cadáveres, la inhumación, etcétera. Todo esto son productos de los contactos que tienen con los pueblos del exterior. De ahí que parte de los estudios plantean sus dudas sobre la originalidad de esta civilización. Tiene un guiño al exterior, obviamente, a culturas más sofisticadas, y de si se habría desarrollado en ausencia de este incentivo de fenicios y griegos. El hecho de que las fuentes que hablan de ellos sean posteriores a este encuentro todavía genera muchísimas más dudas, o sea, de los historiadores griegos, porque cuando hablan de Tartesos ha dejado de existir hace bastante, y bueno, hablan de tercera mano, que ya está profundamente contaminada de elementos externos. Nunca sabremos de esta historia. Se ha encontrado, me parece que en Turuñuelo, una ¿cómo se llama?, piedra pizarra con dibujos. Se supone que era unos dibujos maravillosos, se supone que era de un joyero que estaba haciendo cosas y lo tenía para hacer sus bocetos, ahí dibujaba encima la pizarra. Los dibujos son increíbles. Bueno, este periodo que empieza alrededor del siglo XII, son como 6 siglos,
es llamado orientalizante por un buen motivo. Los tartesos absorben totalmente los elementos culturales de los fenicios, sus primeros grandes socios comerciales, como el alfabeto, la religión, las prácticas culturales, como la cremación de los difuntos, y también la sociedad del sur de España se orientaliza y sigue el modelo de las metrópolis fenicias. Normal, siempre que hay alguien que domina, pues es más sofisticado y nos contaminamos porque los emulamos, los repetimos porque es mejor lo que hacen. Pero vamos, ellos lo que nos contaminan es el Próximo Oriente. Y los poblados lo que pasa es que se transforman en ciudades, las casas empiezan a tener más habitaciones, yo qué sé, habitaciones separadas, no tienen cuartos de baño, que están destinadas a distintas poblaciones. La población también hay una explosión demográfica, las tareas se especializan, yo que sé, emerge el artesano, joyero, la jerarquía se vuelve más vertical, empieza la gens con la aparición de una clase aristocrática. Ya estamos estropeando el sueño, el sueño de igualdad. La economía de los tartesos lo que pasa es que experimenta una revolución por el contacto con los pueblos del Mediterráneo oriental. Los fenicios lo que pasa es que traen también nuevos cultivos, traen el olivo, traen la vid, traen animales, los perros, los podencos que venían de Egipto. Hay influencia de Egipto, sobre todo en la última época, mucha influencia de Egipto. Traen los burros, la gallina, haciendo mucho más productiva lo que es la agricultura, la explotación de la agricultura y la ganadería. La gran aportación de los griegos es la alfarería, el torno, que en esa época se hacía a mano. Se ponían como cordones y después se iban apretando y eso era la vasija. Y entonces el torno lo que pasa es que permite hacer vasija a más velocidad y esta vasija lo que pasa es que permite que se puedan almacenar cosas, etcétera. Hasta entonces la cerámica se hacía, bueno, y este permite nuevos tipos de recipientes en los que almacenar excedentes agrarios para periodos de escasez o para comerciar con otros pueblos, yo qué sé, con otros pueblos ibéricos también, digo yo, ¿no? El comercio de recursos minerales lo que pasa es que permite a las élites enriquecerse y adoptar el concepto de lo que da el lujo, ¿no? A cambio de metales preciosos podían obtener productos que para ellos era impensable, elaborados para el lucimiento personal, como en vida, yo qué sé, desde tejidos, montones de cosas, pero también en la muerte, con la aparición de tumbas ya principescas con ajuares abundantes. Y los tartesos lo que pasa es que aprenden la artesanía del metal, son unos maravillosos joyeros para crear sus propios objetos de lujo, así como armas mejores fabricadas, una tecnología que desconocen totalmente. Y el conjunto de piezas lo que pasa de oro hallado en la Aliseda, que esto es la provincia de Cáceres, Extremadura, está hasta arriba de Tartesios. ¿Qué tal de Tartesios? ¿Qué tal fue el ajuar funerario de una dama de Altarcurnia? Lo que pasa es que permite apreciar con bastante claridad el influjo fenicio en el ámbito de Tartesios. Tiene muchísima influencia. Yo lo he visto por el carambolo, ¿cómo se llama? El tesoro de oro macizo, es que tiene un guiño, madre mía, oriental tremendo, es de una grandísima belleza. Bueno, así ocurre con el cinturón, que consta de más de 60 piezas, en los que se han representado temas orientales como grifos que son alados, palmetas y un hombre luchando contra un león. Qué simbolismo, ¿no? Bueno, una ironía de la civilización tartesica es que desaparece de repente en el siglo V de la historia. Es totalmente barrida, no se vuelve a saber nada más. Precisamente cuando parece que está en su cenit con Argantonio, en el siglo VI antes de nuestra era, y se corresponde con Argantonio, señor de la Plata, el único de sus monarcas que es conocido, que lo describen los historiadores, y con hechos históricos de gran relevancia en la historia del Mediterráneo. Argantonio, Mediterráneo antiguo, a principios del siglo VI antes de nuestra era, los babilonios lo que pasa es que conquistan las ciudades fenicias, entonces los antiguos aliados de los tartesos pues ya dejan de ser. Y bueno, y los griegos también son derrotados por una coalición de cartagineses y etruscos en aguas de Córcega, como os he contado, de Córcega y Cerdeña, y a causa de eso, pues los acontecimientos, pues todo, no sé, las colonias griegas y fenicias en el oeste del Mediterráneo, pues quedan totalmente
aisladas y desasistidas de la metrópoli. Y bueno, alrededor del año 500 antes de nuestra era deja de haber noticias de los tartesos, lo cual implica, porque era su vía de comercialización de los metales, etcétera, etcétera, lo cual implica que o bien colapsó o bien fueron absorbidos por los cartagineses, no lo sabremos nunca. Esto por una parte, o que los represaliaron, no lo sabremos. Esto por una parte interrumpe el comercio al que se dedican y lo más preocupante, los deja totalmente desprotegidos frente a la nueva potencia que es Cartago. Es posible que éstas quieran hacer pagar su antigua alianza a los tartesos con los griegos, lo que simplemente desean simplemente desean apoderarse de lo que eran sus fuentes de riqueza, que eran las minas que había en esta zona, en Río Tinto, etcétera, etcétera. Pero no es descartable tampoco la teoría de un colapso económico, bien por la pérdida, ¡ay, estoy aquí jorobada!, de sus socios comerciales, o bien por el agotamiento de las menas, de los recursos con los que comercian, o por una combinación de montones de factores que nunca lo sabremos. El único hecho, o que lo sabremos dentro de unas cuantas generaciones, lo único seguro es que alrededor del 500 a.C., pues deja de haber noticias de los pobres tartesos, y bueno, lo cual implica que su colapso o su destrucción o absorción por parte de los cartagineses. A partir de entonces la historia se mezcla con la leyenda y en esa seguimos, especialmente con el mito de Hércules, sus columnas, que habría viajado hasta allí, hasta Tarteso, para realizar su 10º trabajo, consistente en matar al gigante Gerión. Bueno, es precisamente este héroe quien da nombre al lugar que marca el extremo sur de los dominios de los tartesos, que son las columnas de Hércules, ¿no?, que es Cádiz, ¿no?, el estrecho de Gibraltar, las dos elevaciones del peñón de Gibraltar. Esas son las dos columnas de Hércules en Europa, y el monte Musa en África, las dos columnas que separan, que marcan el extremo occidental del Mediterráneo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.